grabar el repaso y voy a pasar al siguiente grupo, que es el grupo D, para que ustedes puedan pedirles a ellos, ¿está? Y después, en el caso de que quieran, voy a subir al Drive para que tengan todos acceso a la filmación. Bien, vamos a comenzar. La primera actividad es esta, el repaso de la parte teórica. Después vamos a irnos al simulacro. Este simulacro tiene una puntuación de 10 puntos, al igual que los otros trabajos. Nada más que vamos a hacer en tiempo real, todos conectados, como si fuese un examen, como si fuese el examen de la semana que viene. Van a tener 2 minutos por pregunta y no es lo mismo, la misma temática que cualquier examen. Se pregunta en el caso de que no se entienda el castellano, de que no se entienda la expresión, pero no se pregunta sobre contenido, ¿está? Van a tener 2 minutos por pregunta y bueno, después de terminar esto sí podemos aclarar las dudas, ¿está? Bien, vamos a comenzar nuestro repaso. Generalmente, yo les pongo lo que quiero que ustedes sepan de la imagen arriba, acá, como título. Entonces, en el momento del examen final, o en el momento del examen, ahora, el que vamos a tener la semana que viene, respondan lo que se pregunta. No respondan más de lo que se le pregunta, porque de repente pueden cometer errores por los nervios, ¿sí? Entonces, acuérdense que las incidencias de la radiografía, nosotros lo determinábamos por 3 patrones, que eran las clavículas, la posición de las clavículas, el omóplato, si es que veíamos dentro o fuera del campo pulmonar, y la forma de la columna vertebral. El parámetro más fidedigno, el que siempre se ve mejor, son las clavículas. Entonces nosotros vamos a basarnos por la posición de las clavículas. Cuando estas estaban horizontales, nosotros teníamos una incidencia que era AP, ¿sí? Y cuando estaban oblicuas, teníamos la incidencia PA. ¿Está? ¿Qué más podemos decir de esta radiografía? Podemos contar las parrillas costales. Las parrillas costales posteriores son aquellas que salen, impresionan salir del centro, son las que mejor se ven y las más numerosas. Era la que utilizábamos como parámetro anatómico para graduar un derrame pleural. Las anteriores son las menos numerosas, son las más oblicuas y son las que impresionan salir de la periferia. No se ve su inserción en el centro de la placa, ¿sí? Generalmente tenemos que ver 10 posteriores y 8 anteriores, ¿sí? ¿Qué más tenemos que recordar de una radiografía de tórax? El diafragma derecho siempre va a estar un poco más ascendido que el izquierdo por el hígado. Tenemos un botón aórtico, muchas veces no se ve el botón pulmonar, y después tenemos nuestra sombra cardíaca. Tenemos nuestros hilios pulmonares a los lados y tenemos nuestra columna de aire traqueal, que son parámetros que ustedes siempre tienen que fijarse, independientemente de cómo lo hagan, de afuera para adentro o de adentro para afuera, porque la alteración puede estar en cualquier parte, no solamente en los pulmones. Tenemos el dorsal ancho, que es una porción de parte blanda que se ve, que también tenemos que aprender a mirar, porque los enfisemas subcutáneos se manifiestan con aire en el dorsal ancho, ¿sí? Bien,
Cámara gástrica, es importante saber dónde tiene que estar, porque es uno de los parámetros anatómicos para determinar qué hemitórax es este. ¿Existe el situs inversus? Sí existe. Entonces tenemos la sombra cardíaca. ¿Existe la destrocardia? También, pero que el paciente tenga destrocardia y situs inversos al mismo tiempo es un poquito complicado. Entonces, fíjense en esos dos parámetros. Si coinciden, maravilloso. Certeza que están en el hemitórax izquierdo. Y si no, fíjense por el patrón más común, que es el corazón que esté en ese lugar, en el hemitórax izquierdo. Y si cabe duda, y bueno, vayan y ausculten a su paciente, ¿sí? Después de cada diapositiva siempre va a estar la respuesta correcta, como para que ustedes puedan acceder después a este repaso una vez que hayan leído todo. Todo, entonces les va a servir como para práctica también. Bien, a simple vista, cuando es una buena placa, el diagnóstico ya salta. Si bien yo no pregunto diagnóstico en esta radiografía, ustedes tienen que practicar todo, en todas las imágenes que tienen, no solamente lo que se les pregunta. Por ejemplo, yo pregunto acá, incidencia, cuántas costillas anteriores y cuántas costillas posteriores. Pero me encantaría preguntar directamente ya diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico de este paciente? Pode ser enfisema. Es un enfisema pulmonar, perfecto. ¿Y cuáles son las características radiológicas? Acuérdense que cuando yo digo radiológicas, estoy hablando de radiografía. Cuando digo características tomográficas, estoy hablando de tomografía. Muchas veces las patologías no se ven de la misma forma en una radiografía y en una tomografía. Entonces tienen que atender bien lo que yo pregunto, ¿sí? En esta radiografía, ¿cuáles son las características que determinan el diagnóstico? Planamento do diafragma, Sí. coração em gota. Sí. Deixa eu ver o que mais pode ver. Hiperclaridade. Hiperlucidez. Hiperlucidez. El término es hiperlucidez. Aumento do espaço intercostal. Perfecto. Y falta uno, que acá se ve, más o menos. Horizontalização da costila. ¿De qué costillas? ¿De qué parrilla costal? Posterior. Perfecto. Lo que acá de repente no podemos observar, pero que se ve en una incidencia lateral mucho mejor, es el tórax en tonel, ¿sí? Entonces, perfecto, esas son las características radiográficas que determinan el diagnóstico de un enfisema pulmonar, ¿sí? Acuérdense, el alveolo no se ve en una radiografía, sí se ve en una tomografía. Bien, entonces vamos a lo que pregunta la diapositiva. ¿La incidencia cuál es? Posterior anterior. Posterior anterior, perfecto, PA. ¿Cuántas parrillas costales posteriores en el hemitórax derecho observan? Nove. Contei 7. Consegui enxergar 7. Posterior, 9. Posterior. Contemos. 1. Doutora, essa não dá para enxergar. 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Con mucha imaginación, 10 y 11. Doutora, mas a doutora não perguntou as parrilhas costais posteriores? Y esas son las posteriores. Ai, meu Deus. Las anteriores te voy a marcar de otro color. A ver. Las anteriores son estas. 1, 2, 3, entendi. 4, 5, 6, 7. Con mucha imaginación podemos ver una octava. Estas, las verdes, son las anteriores.
Y vamos a marcar de rojo de vuelta las posteriores, ¿sí? É porque é PA, né? Agora que eu tô confundindo. Não, entendi. ¿Sí? ¿Se entiende? Uhum. Bien. ¿Alguien preguntó algo? O Bruno tá perguntando se tá travando. Ah, ¿todos me escuchan? Tá travando não, Bruno. Alô, agora voltou normal aqui. Tá minha É, o internet. meu tá travando por causa da internet. Minha Mas, internet mas ruim. tá funcionando. Obrigado, desculpa. Bien. Entonces, ¿se entendió esta diapositiva? ¿Qué más podemos decir esto? Que no tenemos una línea media desviada. No hay la línea media desviada, que está bien centrada. Y nada más, ¿sí? Sáquenle el provecho a cada imagen que ustedes vean. Bien. Fórmula de índice cardiotorácico. ¿En qué tipo de paciente nosotros podíamos medir el índice cardiotorácico? Idoso, ¿Cómo? paciente cardiopata idoso. ¿Mm? Pelo, tá En los, perguntando. en los pacientes que Sí. son longilíneos, que son muy altos, vamos a tener una medición correcta, porque de hecho que esto es una medición indirecta de lo que es o de lo que podría ser un corazón aumentado de tamaño. Si nosotros tenemos un paciente longilíneo, vamos a tener el corazón falsamente elongado. Si tenemos un paciente brevilíneo, vamos a tener el corazón falsamente ensanchado, porque el corazón se acuesta en el tórax de un paciente brevilíneo. Entonces no nos queda de otra que utilizar la placa de los pacientes normolíneos. En ese tipo de pacientes se puede medir. ¿Y cuál es la fórmula? A más B sobre C. ¿Qué es A? La medida que salga de la sombra cardíaca del hemitórax derecho. ¿Hasta dónde? Hasta una línea media que se traza siguiendo la línea media, la columna de aire traqueal. B. ¿Qué es B? La medida que salga del corazón o de la porción de la sombra cardíaca que se observa en el hemitórax izquierdo. En el diámetro mayor, no midan ahí, no, en el diámetro mayor tiene que ser. Y el C es lo que mide la caja torácica por completo, ¿sí? Por 100, porque es un número estándar, el 100 es un número estándar. De ahí se quita lo que es una cardiomegalia. Esa es la forma que se mide, pero es indirecta, ¿está? Bien, ¿qué más yo les puedo pedir? En el examen, como van a ver ahora en el simulacro, van a salir imágenes. Yo les puedo señalar una parte de la imagen y preguntar qué estructura estoy observando, ya sea patológica o sea fisiológica. En esta estructura, todo eso que ustedes ven señalado, tienen que aprender a diferenciar. ¿Qué nos falta? La columna de aire traqueal, que es importantísima. Nos falta la clavícula. Acá tampoco está señalado el omóplato. A ver, la cava. No, la cava, chicos, es medio complicado saber. Cava no, ni superior ni inferior. Acá, no. La cámara gástrica en general, yo no les voy a pedir que me digan cuál es la aurícula, cuál es el ventrículo, no. Y después sí, el resto sí, botón aórtico, si se ve el botón pulmonar, diafragma izquierdo, diafragma derecho, cosas que ustedes ya lo tienen por recontra sabido porque hace como 6 clases que venimos viendo tórax, ¿sí? Bien, y acá les puse de todas formas todas las estructuras que tenemos que aprender a observar, ¿está? Y acá empezamos con las patologías. Si ustedes conocen o tienen bien grabado lo que es un tórax normal, al mirar este tipo de radiografías, como les dije en aquella imagen de enfisema, el diagnóstico ya salta.
Tienen que aprender a dar diagnósticos con una frase, como por ejemplo, borramiento del seno costofrénico. Nosotros sabemos que borramiento del seno costofrénico, ¿qué denota? ¿Cuál es el diagnóstico? Derrame pleural. Derrame. Derrame pleural, perfecto, derrame pleural. ¿Cuál era el parámetro anatómico que teníamos que tener en cuenta para graduar un derrame pleural? Costilhas posteriores. As costilhas posteriores, né? O borramento do seno. Perfecto, Ahí. entonces, mientras ustedes me gradúan esto, yo vengo en un segundo. Gradúenme esto y ya vengo, ¿sí? Cafezito, profe? Não, 3. 3 para você, para mim é 5. Que incidência que é essa daí, Bruno? PA? Posterior anterior. PA. É. A Ellen que pode confirmar isso, que a Ellen que sabe ver isso. Eu não sei não, velho. Pra mim isso aí tá parecendo mais um negócio preto. Eu não sei de nada, não. Isso daí é grado 1. Então tá bom. Você tá enxergando as coisas, Igor. Para de viajar. Oh, é a mesma imagem, Bruno. Aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Cadê minha câmera? Que a doutora passou para nós. Danadinho. Cola, doutora, não pode olhar. Foi a imagem que você passou pra gente lá da graduação. Ah, qué chiste tiene así. Bueno, díganme, ¿qué grado es? 1. Sí, hasta la quinta o sexta parrilla costal está nuestro borramiento del seno costofrénico. Bien, es grado 1. ¿Qué más podemos decir de esto? Acá vemos nuestra cámara gástrica, cardíaca, botón aórtico, ilio, que está un poco congestivo, y nuestro seno costofrénico izquierdo que está intacto, no está borrado. Acuérdense de decir nombre y apellido del diagnóstico: derrame pleural, grado 1, lado derecho. Siempre pongan nombre y apellido, ¿está? Esto es exactamente lo mismo, solamente que acá les pregunté el grado del derrame, ¿sí? Pero ustedes tienen que poner nombre y apellido. La exigencia tiene que ser la misma en este tipo de examen, ¿sí? No podemos, es complicado, pero la exigencia tiene que ser igual. Si ustedes me ponen solamente derrame pleural y en el apuro me marcan en el examen derrame pleural solamente, va a estar mal. Acuérdense que tienen una vez, una chance para marcar. Entonces, nombre y apellido. Derrame pleural grado 1, hemitórax derecho, ¿sí? Bien, acá. ¿Cuál es el diagnóstico de este paciente? Enfisema pulmonar. Enfisema pulmonar. ¿Cómo? Enfisema. Enfisema pulmonar, perfecto. Y repetimos las mismas características: hiperlucidez del pulmón, horizontalización de las costillas, corazón en gota, aplanamiento del diafragma, aumento del espacio intercostal, y acá quizás y se note ya lo que es el aumento del diámetro de la caja torácica, porque es un tórax bastante ancho, ¿sí? Todas esas características corresponden a lo que es un enfisema pulmonar. Pónganme pulmonar, porque existe también el enfisema subcutáneo, y esto no es un enfisema subcutáneo, ¿sí? Bien. Acá, a ver. ¿Cuáles son las características patológicas
que hacen el diagnóstico de esta enfermedad. ¿Cuáles son las características patológicas que hacen el diagnóstico de esta enfermedad? Opacidade do lobo superior do tórax direito. Sí, ese está bien. Pode dizer, prof, que tem um interstício opaco também, bilateral, mais à direita, interstício. Pela claridade. Sim. Porque tá meio branco. Lo que podemos decir es, está muy bien, opacidad del lóbulo superior del pulmón derecho con ausencia de otro signo radiológico. Entonces, si solamente vos tenés tu opacidad y de repente se ve, ¿qué es esto? Y quizás es broncograma aéreo. Exactamente, broncograma. No es ese arbolito que súper bien se ve en la tomografía, pero se ve un pequeño broncograma aéreo. Entonces, opacidad del lóbulo superior derecho y broncograma aéreo. El broncograma aéreo también se ve en una radiografía. ¿En qué consistía un broncograma aéreo? ¿Qué es un broncograma aéreo? Pneumonia. Descríbanme lo que es un broncograma aéreo. Presença de ar nos brônquios que não chega nos alvéolos. Perfecto. Presencia de aire en el bronquio que no puede pasar en el alveolo. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes ven blanco esto? Ciudad inflamatoria. Sí, pero ¿qué tiene? ¿Qué es lo que ustedes indirectamente están viendo en esta opacidad? ¿Qué tiene el alveolo? Nesse caso, tem líquido proteico. No caso, Moco. Neumonía es moco en los alveolos. Entonces, eso blanco que ustedes están viendo ahí es el moco. Ausencia de aire porque está lleno de moco el alveolo, ¿sí? Bien. ¿Cómo se llama ese signo? Tiene dos nombres. ¿Cuáles son? Damasceno y... silhueta. Menisco. 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 Signo del menisco. ¿Qué grado es este? 2. Grau 2. Sí, grado 2. Perfecto, porque va aproximadamente hasta el tercer arco costal, ¿sí? Perfecto. En una palabra, ¿cómo van a describir este diagnóstico? O sea, en una frase. Opacidade do hemitórax direito. Ahí puede ser. Você está perguntando como vai escrever. Derrame pleural em diafragma direito. Grau? No, diagnóstico no. Diagnóstico no. En una frase, sin decir el diagnóstico. Decir el diagnóstico en una frase, ¿cómo van a describir esta patología? Borramento do seno costofrênico direito. Sí, ahí. Com presença da linha de Damasceno. Perfecto. Ahí ya está hecho el diagnóstico y ustedes ni siquiera dijeron, describieron lo que estaban viendo. Esa es la idea de diagnóstico por imagen, que ustedes describan lo que ven. Entonces la interpretación está tácita, el diagnóstico ya está tácito, porque ustedes están describiendo así exactamente lo que están viendo. ¿Está? Perfecto. Nosotros acá, esto. Quiero que me citen 3 características patológicas que hacen el diagnóstico de esta enfermedad. ¿Funcionó? Opacidade do lobo superior. Tem a Sim. S itálica ali, né, professora? Sí. Desvio da tráquea à direita. Mesmo lado. Hacia el lado afecto, ¿sí? Bien. ¿Qué más? Oh. Otro más. Elevação do diafragma direito.
Elevación del diafragma derecho. Perfecto. Bien. ¿Cuál es el diagnóstico entonces? Atelectasia Telectase. do lobo superior direito. Bien, nombre y apellido. Acuérdense, nombre y apellido de todas las cosas, ¿sí? Perfecto. Atelectasia del lóbulo superior derecho. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eso. Acá. Quiero que me digan. Doutora, Sí, só a imagem de atelectasia, só por ela não estar bem delimitada e ter esse desvio da tráquea, né, do bloco de ar, né, já é uma forma de eu não pensar em pneumonia. Seria algo claro. assim. O sol, El a cabeça desvío, sí señor, el desvío de la columna de aire traqueal y la elevación del diafragma. Ahí ya totalmente descartado já que es una exclui neumonía. pneumonia. Sí, sí señor, por completo. Bien, atiendan bien lo que les voy a preguntar. ¿Cuál es el signo patognomónico de esta patología vista en tomografía para diferenciarlo de metástasis pulmonar? Signo do globo. No. Porque yo puedo ver esto también como varios. ¿Cuál es el signo patognomónico de esta patología vista en tomografía que me diferencia de una metástasis pulmonar? Broncograma aéreo? Broncograma aéreo, claro, perfecto. Entonces, ¿qué diagnóstico yo estoy viendo acá? Bronconeumonia. Bronconeumonía, perfecto, perfecto. Bien. ¿Qué puedo preguntar de esto? ¿Qué tipo de estudio estamos viendo? Tomografia em janela mediastinal. Axial. Computadorizado. E a A janela mediastínica. ventana mediastinal. Sí, falta algo. ¿De qué parte del cuerpo es? De tórax. Tórax. ¿Con o sin contraste? Com. Tem. Sem contraste. Vai ficar sem. Sei. Ímpar. Contraste. Com Com contraste. Ó, contraste. ó a horta aqui, ó, bem iluminada. Hiperdensa. Esa es la terminología, hiperdensa. Ordenen sus ideas, chicos, porque ahora que estamos entre todos es fácil decir el estudio porque cada uno aporta una cosa. Pero cuando ustedes estén solos, no sirve esa respuesta que me están dando, porque está incompleta. O si sirve, no va a valer la totalidad de puntos que debería de valer. Entonces, acuérdense, ordenen sus ideas, ordenen sus respuestas. Primero, tomografía axial computarizada. ¿Qué es la máquina? ¿De qué parte del cuerpo? De tórax. Y si tiene o no contraste. Ese tiene que ser el orden que ustedes tienen que tener en su cabeza y en su cuadernito bien anotado como para cada tanto estar fijándose. Tomografía axial computarizada de tórax. Esto es con contraste, ¿sí? Con contraste. Y yo ya les dije a ustedes cuántas fases tiene una tomografía con contraste. É a fase arterial, é a fase venosa. 4 fases, né? É o Primero, ¿cuál es? La arterial. simple. Primero es la simple, arterial, venosa y de excreción. Son 4 las fases. Esta que estamos viendo probablemente ya sea una venosa. Sí, fase simple, fase arterial, fase venosa y una fase de excreción.
En la fase arterial, la aorta está tan hiperdensa como una columna vertebral o como el hueso. A medida que van pasando las fases, la aorta va perdiendo intensidad de la coloración, hasta el punto de quedar hipodensa de nuevo. ¿Por qué? Porque el contraste ya está en los riñones o en el uréter o en la vejiga, ¿sí? Esta, que no está tan intensa como la columna vertebral, probablemente sea una fase venosa. No vemos ningún paquete venoso acá, no vemos aún. Pero por la intensidad de la aorta podemos deducir que está en una fase venosa. ¿Sigue siendo un estudio contrastado? Sigue siendo un estudio contrastado, ¿sí? Y acá van a cambiar esto, porque es con contraste, ¿sí? Bien, el diagnóstico ya está ahí. Pero, ¿cuál es la variedad de este diagnóstico que también es muy frecuente encontrar asociado a otras patologías como una complicación? ¿Cuál es la variedad? É aquele laminar, é tabicado. Está ubicado. Perfecto, está ubicado. Acuérdense y fíjense, graben lo que es la densidad de un derrame. El derrame siempre va a ser hipodenso, no se contrasta. Por más de que ustedes inyecten endovenoso, den de tomar contraste, nunca se va a contrastar porque es líquido, no está vascularizado, justamente es pérdida de líquido o de pus de las pleuras. Jamás se va a contrastar. El estudio, el gol estándar para evaluar un derrame pleural, ¿cuál es? Mas você tórax sintético, você avaliar o líquido? No, estamos hablando de estudios imagenológicos. ¿Cuál es el gol estándar para evaluar ecografía, ecopleura? Una ecopleura. ¿Por qué la ecopleura? La ecopleura ya mide qué cantidad de líquido hay. La ecopleura dice si es que lo que estamos observando tiene o no grumos. Si tiene grumos, nosotros podemos sospechar de un empiema. Si es que tiene coágulos, podemos sospechar de que es un hemotórax, ¿sí? Y si es que se ve una estructura ecoica homogénea, es líquido seroso, ¿sí? Producto de una insuficiencia renal, producto de una insuficiencia cardíaca, que son los que exudan líquido citrino. ¿Estamos? La tomografía sirve muchísimo para poder evaluar qué órganos están comprometidos, si es que está asociado o no a una neumonía, pero el gol estándar exclusivamente para líquido es la ecopleura, ¿está? Prof, pela tomografia, eu consigo diferenciar se é sangue ou pus? Não. Eu ouvi falar que pela densidade que você vê aqui dentro do líquido, você consegue diferenciar. Quanto mais próximo de zero, vai ser água. Quanto mais alto... Sí, la unidad de Husfield. La unidad de Husfield es eso. En los programas que ustedes tienen que bajar, hay una parte donde ustedes ponen unidad de Husfield. Vamos a ver después. Unidad de Husfield, UH. Que es una forma de medición aproximada. Ustedes ponen así, como si fuese que estuviesen midiendo la longitud. Ponen esto. Y la unidad de Husfield va de 0, menos 1, menos 2, menos 3 a los números positivos. Cuanto más se acerca al 0, se orienta hacia un diagnóstico de líquido. Cuanto menos negativo es grasa, cuanto más positivo es otra cosa. Es orientativo, sí. La unidad de Husfield se usa para eso. Pero lo que sí es certero porque vos estás bajo visión directa. En una tomografía vos ya no estás bajo una visión directa. Con la ecografía sí, es un estudio en vivo, in vivo, que vos estás ahí con el transductor. Es mucho más específico porque incluso vos podés movilizar eso, moviendo un poco el tórax del paciente o el transductor y se ve con mucha más nitidez de lo que es la unidad de Husfield. Sí, vos tenés una herramienta que es esa unidad para poder orientarte hacia qué cosa estás viendo. También, tenés razón, ¿sí? Se você pergunta na prova, posso colocar que é verdadeiro ou é falso?
¿Qué cosa? Você perguntou na prova, a tomografia de tórax, é possível diferenciar um hemotórax de Verdadero, um verdadeiro? verdadero, sí. Ai, graças, profe. Bien. ¿Cuál es el diagnóstico del hemitórax izquierdo? Eso también puedo preguntar. No cuál es el diagnóstico en general, sino de cada hemitórax por separado. Del izquierdo, ¿cuál es el diagnóstico? Hidroneumotórax. Del izquierdo. Ah, é derrame pleural. ¿Derrame pleural qué? Laminar. Laminar, exactamente. Y del lado derecho sí, es un hidroneumotórax, perfecto. Y si yo le señalo acá y les digo o les pido diagnóstico de la estructura señalada, ¿cuál es? Professora, tem como a senhora falar por que é um hidroneumotórax aí? Explicar Sí. de novo para Esto es líquido, que viene a ser la parte de hidro. Y todo esto que vos ves acá es aire que se escapó de nuestro pulmoncito que sufrió una atelectasia. Entonces, esta es la parte de neumo y esta es la parte de hidro. Es un hidroneumotórax, ¿sí? Entonces, esta parte que yo le señalé, le circulé de rojo, ¿cuál es el diagnóstico? atelectasia, né? Atelectasia. Perfecto. Entonces, atiendan bien lo que les pregunto, porque de esta imagen yo les puedo poner exactamente así. ¿Cuál es el diagnóstico del hemitórax izquierdo? Y le pongo atelectasia, hidroneumotórax y un derrame pleural leve. ¿Está? Professora, Sim. no hemitórax de esquerdo, aliás, no esquerdo, à frente do derrame pleural laminar, é uma bronquitase sacular aí? Sí, señor, también. Ah, então. Todo esto que se ve acá, esto y esto, sí, son bronquiectasias saculares. Perfecto. E também você pode dizer que tem pneumonia no lado esquerdo também? Aí onde está com o seu marcador? Esse pedaço aí? No. Acá yo no veo, en el lado izquierdo yo no veo condensación. En el lado derecho, probablemente acá, es cuestión de ir bajando las imágenes e ir subiendo, porque quizás y estos sean broncogramas aéreos, esto que vemos acá, o una parquipleuritis. Así en esta foto es un poco complicado pedirles a ustedes que me digan si hay o no una neumonía. Hay imágenes mucho mejores de una neumonía, pero del lado izquierdo no. Entendi, graças por Bien. ¿Qué estructura estoy señalando de rojo? Silhueta cardíaca. Bien. ¿Qué estructura estoy señalando de rojo? Ilho pulmonar. Pulmão Não sei. colapsado? ¿Cómo? Pulmão colapsado? Doctora, no te entendí. Isso é uma telectase, é o pulmão, isso aí. Um pulmão Sí, colapsado. sí, señorita. Sí, Bruno. Un pulmón colapsado. Es la atelectasia pulmonar. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de este paciente? Telectase. Não. Neumotórax. Hidroneumo. Hidroneumotórax derecho. Acuérdense de englobar sus diagnósticos. Si ustedes ven una neumonía y ven un derrame pleural, no me pongan por separado, neumonía con derrame pleural, no. Neumonía complicada con derrame pleural. Si ustedes ven atelectasia del pulmón y ven el líquido plano, es porque hay una presión de aire que está ejerciéndose sobre ese líquido. Quiere decir que hay aire que se escapó en la cavidad torácica. Entonces, englobando el diagnóstico es un hidroneumotórax, ¿sí? Del lado derecho. Nunca se olviden de poner qué lado, ¿sí? Doutora, mas só que aí nesse caso também o coração ele toma essa forma de em gota? Puede ser. ¿Quién dice y no fue una bulla lo que explotó de un pulmón enfisematoso? Claro que sí.
Pero el diagnóstico más urgente que sí o sí se ve y que es obvio es el hidroneumo del lado derecho, ¿sí? No podemos descartar también el enfisema, no, pero es otro nuestro diagnóstico de importancia. Ah, perdão, então entendi já. Você quer o diagnóstico de importância. E aí dá para Claro. construir diagnóstico, né? Claro, si yo les pido diagnóstico sin S, es el más importante, es el caballo. Ustedes me tienen que sacar el caballo. Ahora, si yo les pido diagnósticos, ahí sí, pónganme enfisema, hidroneumotórax, atelectasia también, desglosen, ¿sí? Pero cuando yo le digo diagnóstico, es porque les pregunto, ¿cuál va a ser el criterio de internación de este paciente? ¿Está? Entendi, graças a Deus. Bien, yo puedo saber en este estudio si el paciente tiene o no contraste en la vena. Tem. Não. Tá No. vendo? Não. Na vena não. No, no puedo saber porque es una ventana Parenquimatosa. parenquimatosa, donde todo se ve hiperdenso. En esta ventana no voy a poder saber si tiene o no contraste endovenoso. En una ventana mediastinal sí. Entonces, ¿cómo describirían esa imagen que ven ahí sin decir el diagnóstico? Presença de condensação em hemitórax esquerdo com broncograma aéreo presente. Perfecto, punto. Ahí ya todos entendimos que estamos hablando de una neumonía. Y ni siquiera dijeron el diagnóstico. Bien, eso es lo que tienen que hacer siempre. Ustedes hacerle hablar al estudio y la interpretación del diagnóstico llega sola, ¿sí? Perfecto. Bien. ¿Cuáles son los dos patrones que podemos tener de esta patología? Miliar, Cavitária e miliar. miliar y cavitaria. Cavitaria y miliar, perfecto. ¿Y esto qué es? Milhos, Tuberculose. muitos milhos, tuberculose miliar. Tuberculosis miliar. ¿Cuál es la terminología que describe esta patología? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se describe lo que están viendo? Padrão. Presença de cavitações, doutora? Cavitação não. Este no É, tiene que é cavitación. em vidro fosco, né? Que é. Ah, tem um Ah, nome tá, disso, né? aquele do box, do banheiro, que a doutora É. ensinou. É, o vidro Talco no que box. ¿Cómo se Miliar. llama? Vidrio esmerilado, doctora. Vidrio esmerilado. Perfecto. Vidro fosco é uma coisa? ¿Cómo? É vidro fosco. É que isso é em português. Ah, En portugués, pero vidro estamos hablando en castellano, entonces vamos a tratar de decir en castellano porque ahí en portugués yo no manejo mucho el portugués, ¿sí? Bien. Sí, es un patrón difuso, puntillado, radio opaco en vidrio esmerilado. Ese vidrio esmerilado también ya hace el diagnóstico de TBC, ¿sí? Miliar. Bien. Al decir miliar no hace falta que me ponga ni bilateral, ni derecho, ni izquierdo. Se entiende que miliar ya es difuso. Se fosse hoje era coronavírus, né, prof? Santo Cristo. Probablemente. Probablemente. Dios mío. Bueno. Radiografía de esto no me atrae mucho. Acá. ¿Y cuál es la terminología que describe este diagnóstico? Ensanchamiento mediastino. Ensanchamiento del mediastino. ¿Cuál era la división que nosotros hacíamos para ver qué mediastino está afecto? En una radiografía. Até o quarto. Visão quarta anteroposterior seria as laterais, no caso pulmonar. Mas se for de perfil, seria a tráquea e a parte anterior do coração, até o esternão seria anterior, e 1 centímetro da coluna para trás seria posterior. O que ficasse era medial. Eso es una incidencia lateral, pero en esta, que es AP, AP. Superior e inferior, se dividia. Superior e inferior. ¿Y cuál es ese parámetro anatómico? O cajado da horta. Botón aórtico. Botão aórtico, é Bien. verdade.
Botón aórtico, perfecto. Entonces, ¿qué mediastino tengo afecto en una Superior. incidencia AP? Nesse caso aqui, superior. Solamente. ¿Y este? Inferior também, aí, ó. Sí, Esse não. superior e inferior, claro. Entonces, en una tomografía, ¿qué mediastino observo? Tomografía. Como é, prof? Uma tomografia. En una tomografía, ¿qué mediastino observo? Acho que é medial. No, no en esta imagen. Borren esta imagen. Cierren los ojos y ubíquense en lo que yo le pregunto. ¿Están Ou é viendo ustedes? todos, dependendo da altura. Claro, claro. Pero si yo estoy observando un mediastino inferior, ¿cuáles son los mediastinos que yo observo en el mediastino inferior? Anterior, médio, posterior. Inferior, médio, Perfecto. posterior. En una radiografía, ¿yo puedo deducir si estoy en mi mediastino anterior, medio o posterior? En una radiografía AP. Não. Não. No, bien, bien, perfecto. Este estudio, sí, Você perguntou numa radiografia se você pode deduzir que mediastino você está. si en una O inferior radiografía, não, mas você pode saber se é superior ou inferior. claro, pero yo pregunté anterior, medio y posterior en una radiografía AP, si yo podía deducir, y esa respuesta es no. Prof, só uma dúvida sobre o vidro esmerilado. Tem algo relacionado com aquele complexo de Go? ¿Cómo, doctor? ¿Qué pasó con el vidrio esmerilado? Tem algo relacionado com o complexo de Go na tuberculose? ¿Con corazón en gota? Não, o vidro esmerilado na tuberculose. Tem algo relacionado com o complexo de Go? Con los cuerpos de GOM, Sim? los cuerpos de GOM sí, es lo que se ve en una tomografía como infiltrado miliar, claro que sí, pero vos en una radiografía no ves los cuerpos de GOM, ves en una tomografía que era ese patrón como en florcita que yo les mostré, ¿sí? Sim. Eso es lo que ustedes ven, pero en una tomografía se ve mucho mejor. En una radiografía se ve como ese infiltrado difuso, que son los complejos de GOM, pero mejor vistos en una tomografía. Sim. Graças. Bueno, esta imagen que ustedes ven acá, ¿qué tipo de estudio es? Tomografia axial, computadorizada, janela mediastinal. Delemitórax esquerdo. Sí, no, pero en total. En total es de tórax, ¿verdad? Ah, sim, sim. ¿Tiene o no contraste? Não dá pra ver o contraste. Eu não vejo. Dá pra ver, bro? Tem contraste. Sí, fíjate cómo está tu aorta. Tá aí por dentro. Tiago, Mas não é aí por dentro porque a coluna não tá branca, bro? Ou não? fíjate el color de tus cámaras cardíacas, de tus vasos cardíacos. Então é com contraste. Con contraste, señor, sí. Hipodenso es el color de esto, que es nuestro derrame pleural, por ejemplo. Eso es hipodenso con relación a tu aorta. Si la aorta no tenía contraste, iba a ser exactamente del mismísimo color que tu pectoral mayor, que tu subescapular, que tu dorsal ancho, que probablemente acá no se vea muy bien, acá se ve un poquito mejor. Iba a ser igual que tus músculos, el color de la aorta. El color de esta aorta está más semejante a la de la columna vertebral, ¿sí? Uhum. Y
¿Qué mediastino está afecto en esta imagen? Médio. Medio, perfecto. Y acá en esta radiografía nosotros hacemos una división más o menos donde estaría nuestro botón aórtico. Y se nota también que es el mediastino inferior, ¿sí? Bien. Si yo veo un patrón diseminado de esto, ¿cuál es el signo patognomónico o la terminología que me describe el diagnóstico? Signo do globo. Suelta de globos, ¿sí? Suelta de globos. Entonces, ¿qué diagnóstico es esto? Isso é uma massa pulmonar em hemitórax Eso. esquerdo. Perfecto, perfecto, muy bien. Masa, ¿aproximadamente cuánto mide? Massa maior que 2. Nódulo menor que 2. Sí, señor. Bien, perfecto. Y acá está lo que estamos hablando. En una tomografía, ¿se dice también suelta de globos o no? Boa pergunta, prof. En Eu acho una que sim. tomografía. ¿Ah? Boa pergunta, doutora. Eu acho que sim. Sí, en una tomografía también se dice patrón de suelta de globos. ¿Está? Mas só que nessa imagem a gente não falaria nem nódulo e nem massa, a gente poderia, tipo, falar que poderia ser signos de metástase, sei lá, tipo assim, Suelta de globos. Vos solamente decís suelta de globos, porque acá já é o probablemente suficiente. tengamos nódulos y tengamos masa, porque hay de diferentes tamaños. Entonces vos decís Ajá. suelta de globos y ya el diagnóstico está ahí tácito, ¿sí? Sim. Bien. ¿Cuál es el gold estándar para estudiar metástasis pulmonar? Aquele tudo chique lá, tudo coloridinho, Bruno. Não, esse é o PET scan, mas o PET Ese es scan não usa PET aqui. scan, ese es más que nada para primario oculto. É tomografia, Metástasis pulmonar. metástase pulmonar, tomografia com contraste endovenoso. Venoso e oral, de tórax, Oral, abdômen e pelvis. Bien, 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 bien. Perfecto. Tomografía computarizada. Tórax, abdomen y pelvis con contraste oral y endovenoso. Acuérdense que el pulmón por la cava inferior recoge toda la basura de todo el abdomen, de todas partes del cuerpo. Para estudiar una metástasis pulmonar, ustedes tienen que hacer un barrido tomográfico con contraste endovenoso para resaltar la hipervascularización de los tumores y con contraste oral para teñir el interior de todos mis órganos huecos, para buscar justamente el primario y atacar el tumor de dos formas, por su vascularización y por su forma. ¿Está? Bien. ¿Qué patrón estoy viendo acá? Uma ventana parenquimatosa. É aquela da abelha, aquela Patrón. de mel, anal de abelha. cabo de mel, Anal de abeja. isso. Anal de abeja. Sí. ¿Y cuál es el patrón? ¿Qué diagnóstico tengo yo acá? Eu quero fazer a prova com a Ellen, ela sabe tudo, velho. Fizemos pulmonar. ¿Seguro? Bronquiectasia sacular. Acuérdense del reborde hiperdenso que tiene. Bronquiectasia, profe. Bronquiectasia. Acuérdense del reborde hiperdenso que corresponde a nuestro cartílago fibrosado, ¿sí? El enfisema no tiene ese reborde hiperdenso. Ô, doutora, mas só que aí é porque numa tomografia a gente pode ver uma bronquiectasia de várias formas. Esse seria um corte maior ou menor para mim conseguir ver? Esto es una bronquiectasia en un estadio prácticamente terminal porque tu bronquio está de este tamaño.
¿sí? Pelo tamaño. Por el tamaño, vos podés tener unas bronquiectasias así chiquititas, súper chiquititas, chiquititas, que no te dan ni siquiera sintomatología, y podés tener este estadio, ¿sí? Sigue siendo bronquiectasia quística, sí, pero un tamaño mucho mayor. Ah, tá. Prof, Sí, no hemitórax direito aí, a gente vê um padrão de pneumonia, uma condensação sí, com broncograma aéreo. claro, Você acá. perguntou o diagnóstico, eu colocar pneumonia com broncograma aéreo, tá certo. No va a estar mal, pero ¿qué es lo que abarca todo tu pulmón? Probablemente el paciente se haya internado por su tos, por su leucocitosis, por su fiebre, sí. No va a estar mal, tenés razón. O diagnóstico, nesse caso, foi o motivo de internação. O motivo de internação vai ser pneumonia. A bronquitásia... Puede ser. Tengo que dirigir bastante bien la pregunta como para que ustedes puedan entender qué es lo que yo quiero que me respondan, ¿sí? Deveria fazer em grupo essa prova, professor. Mais fácil. Bueno, en fin. ¿Qué es o cuál es la característica radiológica que da el diagnóstico? Desviação traqueal. Desviación de la línea media o desviación de la columna de aire traqueal. Perfecto, porque esta opacidad lo podemos tener en una atelectasia completa, en un derrame pleural masivo, lo podemos tener en un... ¿En qué más podemos tener? Es difícil tener una neumonía de todo el pulmón derecho, ¿verdad? Pero Pode ser por uma neumonectomia total, direito? también, claro, se puede, por supuesto. Pero lo que da el diagnóstico es el desvío de la columna traqueal hacia el lado afecto. ¿Ese da el diagnóstico de qué? Atelectase. Electase. Atelectasia completa. Perfecto, muy bien. ¿Qué Esse es aí esto que les estoy señalando? o coração. Desviado para direito. Não, Uma dextrocárdia. não. Porque isso aí é Isso o aí que tá um tinha... cara na telectásia. É a hernia diafragmática, isso aí. Hernia diafragmática. À esquerda... Sí, en la izquierda sí. Mas a direita é uma telectase, o neumotórax ali, ó. Como esquerdo. Não. ¿Qué hay en los niños recién nacidos normalmente? Timo, é o timo. 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 Este es el timo. Fíjense en los huesitos del paciente en este caso. Este es un niño y ese es su timo, ¿sí? Patrón, Corpo de globo. suelta de globos. Esta es una tomografía. ¿En qué ventana? Parenquimatosa. Parenquimatosa. Perfecto. ¿Diagnóstico? ¿Diagnóstico? Metástasis pulmonar. pulmonar. Metástasis pulmonar. Bien. PET scan. La utilidad más, o sea, para lo cual más se utiliza este estudio es para primario oculto, ¿sí? Primário. Lo que a mí me interesa que sepan es cómo se ve un PET scan para que ustedes puedan reconocer el día de mañana que no es una simple tomografía. Se da emisión de positrones, son radioisótopos azucarados que van y captan los nódulos calientes con mayor catabolismo, mayor metabolismo acelerado, que generalmente son los tumores. Por eso el paciente muere de caquexia. El paciente no muere del tumor propiamente dicho. El paciente muere de caquexia por el hipermetabolismo que tienen los tumores. Generalmente los pacientes en un estadio terminal son súper delgados con esa fascia hipocrática que yo les había mostrado el año pasado. Por eso este tipo de estudios se valió en dirigir el azúcar hacia aquellas estructuras que tienen un catabolismo más acelerado, y de esa forma se consiguen ver esos tumores muy, muy, muy pequeños porque captan el azúcar que se les da, ¿sí? Eso es un PET scan.
Bien. El diagnóstico que predomina, el patrón que predomina, ¿cuál es? Paraceptal. Paraceptal, perfecto. Entonces, el diagnóstico es Infectado. Oh, diga, enfisema. Enfisema pulmonar. Tá enfisema. confundindo minha cabeça, hein, Thiago? É enfisema. Perdão. Panacinar, paracetal. Isso. Enfisema paraceptal es el patrón que predomina. Sí, señor. ¿Y este? ¿El patrón que predomina cuál es? Panacinar. Panacinar. Por ende, nuestro diagnóstico es O Thiago, enfisema. Enfisema. Para mim, enfisema. enfisema. Chicos. Bien. ¿Qué grado es? Grado 1. ¿Qué campo pulmonar? Derecho. ¿Cuál es el diagnóstico? Pneumotórax. Hemitórax. Atelectasia Outro, automotora. Perfecto. Pneumotórax. Perfecto. Diagnóstico. Ô, professora, na prova, 2 minutos para responder cada pergunta. Ai, meu Deus, eu tenho que ficar olhando 3 dias uma imagem dessa para começar. No, justamente para eso estamos haciendo este repaso y el repaso que viene a continuación para que ustedes aprendan, porque ese es el tiempo aproximado que se da por pregunta, establecido, ¿sí? Y van a ver que es fácil, porque todo lo que yo saco o voy a sacar es todo lo que tantas veces ya vimos y repasamos y repetimos, incluso en las tomografías que vemos, ¿sí? Van a ver que van a conseguir y va a ser súper fácil. Se van a dar cuenta con la prueba que vamos a hacer después, ¿sí? ¿Cuál es el diagnóstico de esta imagen? Derrame pleural Tumor trancado. fibroso pleural. ¿Qué? Tumor fibroso pleural. Un tumor pleural. Un tumor pleural, acuérdense del lado siempre. En este caso es del lado izquierdo. Este número 1, ¿qué estructura señala? Hígado. Este número 2, ¿qué estructura señala? Pode ser a vena cava inferior. Perfecto, perfecto. Superior. Esto, Aorta. aorta. Esto, Coração. Estômago. perfecto. Corazón, corazón. Bien. Professora, aqui que era o número 1? Hígado. El número 1 es hígado. E Cabo inferior. Sí, inferior. Ah, tá. Inferior. Quiero que me digan qué parrillas costales están afectas y qué número de parrilla costal están afectas. A quinta e sexta parrilha costal do lado direito, hemitórax direito. sexta Posterior. Posterior. Posterior, sí. ¿Y qué número de parrilla costal? Sexta. A quinta e sexta. Sexta parrilha. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, la quinta, E a la sexta. sexta y la séptima. Quinta, esta es la sexta y esta es la séptima parrilla costal. Sí. Esto es un traumatismo de tórax abierto. El diagnóstico es un Barotrauma. barotrauma, no. Não. Pode ser pneumotórax com enfisema ali. Sí. Neumotórax, Com enfisema subcutâneo. sistema subcutáneo y solución de continuidad de la quinta, sexta y séptima parrilla costal posterior. Perfecto. Bien. ¿Se entendió el repaso? Como que chama aquela doença que é fratura de 2 costelas seguidas em 2 lugares diferentes? Que Bolet. Boleto.
Boleto costal, isso Boleto mesmo. Boleto costal. Excelente. Aí faz aquela respiração Nossa, boleto paradoxal. Paradoxal. Sí, señor. No, cuando vos tenés, doctor, muchas metástasis, cuando, por ejemplo, esto se pide en mama, cuando la paciente acude por una fractura patológica, cuando y tiene mucha carga tumoral, vos necesitas saber cuál es el primario, porque sin saber la histología del tumor primario, nunca jamás nadie va a hacer quimioterapia solamente porque la paciente tiene metástasis. Hay una droga para cada tumor o un esquema de droga para cada tumor. Entonces, vos necesitas saber que esa paciente que se fracturó la pierna por su metástasis ósea, el primario lo tiene en la mama, para que vos puedas biopsiar esa mama y saber si es un adeno, un cistoadenocarcinoma, un adenocarcinoma ductal, porque hay un esquema de quimio para cada tipo histológico de tumor. Tenés que saber... Sí. Mas só que a ideia do PET scan não seria só para encontrar o tumor oculto primário? Tipo assim, o que a gente não vê, ou a ideia seria para encontrar o tumor primário? Tipo assim, o que começou todo o processo. Oculto. Oculto. Oculto Porque mesmo. para encontrar el tumor primario tenés la tomografía con contraste oral y endovenoso. Si con ese estudio no conseguís encontrar el primario, ahí le pedís su PET scan. Porque si no, no, en todos casos no, solamente en el oculto. Una de las indicaciones es tumor oculto, ¿sí? Casi sí. Mira, tu paciente te acude con tu fractura patológica. Vos le tocaste todo el cuerpo a tu paciente y no encontraste nada. Lo más frecuente en metástasis ósea en mujeres es mama. Entonces, le haces su mamografía, le pedís los marcadores tumorales de mama, no aparece nada, ahí le pedís tu PET scan. Si tu paciente es de sexo masculino y te aparece con tu metástasis ósea, lo más frecuente en el varón es colon o próstata. Le hace su PSA, le hace su ecografía transrectal, le hace su colonoscopía, le hace su tomografía con contraste y no hay nada. Ahí le hace su PET scan. El PET scan es el último recurso que vos tenés, porque es muy costoso, para encontrar el primario oculto, ¿sí? Bien. Bueno, chicos, vayan mirando. Van a tener 20 minutos para mirar el repaso de vuelta, para mirar sus apuntes. Al volver, yo les voy a habilitar el cuestionario para que ustedes entren ya en su página, para que puedan empezar cuando yo les diga a hacer. Vamos a tener 20 minutos para completar ese cuestionario, ¿sí? Entonces, ahora nos encontramos de vuelta a las 10:43, 20 minutos. Les doy 20 minutos para que puedan repasar aquellas cosas que por aí... Sí. A senhora pode passar esse slide pra gente, do repasso? El slide ya está, doctora, en la plataforma. Ah, tá bom, então. Não é o mesmo, doutora? Sim. Não, eu fiz o download, o slide é totalmente diferente, doutora. É diferente, doutor. O da plataforma tem outro repasso. Ah, É ok. outro Bueno, repasso. listo. Voy a Manda subir, isso no pra se gente que preocupe. tá super bom. Bueno, listo, voy a subir sin problema. Y también voy a subir el audio que grabé ahora en la plataforma, sin problema. Perfeito. ¿Sí? Bueno, nos vemos dentro de 20 minutitos, ¿sí? Professora,